Te damos la bienvenida al Centro de Orientación Cristiano Abba Padre. Ya estamos por comenzar nuestro mensaje dominical, así que ponte cómodo y prepara tu corazón para adorar a Dios. Por favor, acompáñame en esta pequeña oración. Padre, te doy gracias por esta semilla que nos entregas hoy. Permite que seamos tierra buena que empieza a dar fruto al 100%. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuevamente, Dios les bendiga a todos los que sintonizan. Dios te bendiga grandemente, a cada familia, a cada amigo, a cada hermano, a cada uno de los que nos siguen domingo a domingo, semana tras semana, para recibir lo que creemos de parte de Dios, compartimos con cada uno de ustedes. Así que quiero orar por esta palabra que se va a compartir hoy. Señor, tú que conoces las vidas y conoces los corazones, tú que sabes la necesidad de cada uno, tú que conoces las inquietudes de cada corazón, hoy vengo delante de tu presencia para poner delante de ti lo que hoy vamos a compartir. Señor, voy a hablar lo que creo, Señor, has inquietado mi corazón. Decirle a cada uno de tus hijos, a cada uno de los que escucha. Pero Señor, te pido que pongas en mí, Señor, sabiduría, entendimiento, Señor, para yo ser el primer exhortado y el primero, Señor, en poder entender tu palabra. Y asimismo mis hermanos también puedan hacerlo. Y cada uno reciba la porción, porque tu palabra es una espada, Señor, de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ponemos esta reflexión en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero leer en Mateo capítulo 27, versículo 17, traducción lenguaje actual, dice de la siguiente manera. Pilato le preguntó a la gente que estaba allí: ¿a quién quieren ustedes que ponga en libertad? ¿Jesús Barrabás o a Jesús a quien llaman el Mesías? En el año 2015, Coca-Cola sacó una campaña publicitaria sobre los prejuicios, una campaña para evitar, o mejor dicho, concientizar a las personas sobre los prejuicios. Así que ellos trataban de demostrar lo fáciles que somos en hacernos prejuicios sobre las personas. Lo fáciles que somos en sacar conclusiones sobre lo que creemos que hacen estas personas, o las conclusiones que sacamos que son estas personas por su forma de vestir, por su color de piel, por la edad que tengan, y trataron de demostrar esto para concientizar a las personas que, aunque decimos que muchas veces no somos así, sí tendemos a hacer esto. Así que hicieron un experimento social donde escogieron un grupo de personas al azar que venían de las calles y les preguntaban si querían participar en esta actividad. Así que ellos pasaban a un cuarto, a una habitación, y los sentaban allí, proyectaban una imagen de ciertas personas y les preguntaban qué opinaban de esas personas a simple vista. Así que le mostraron personas, por ejemplo, a una anciana, le mostraron un muchacho moreno, le mostraron esta persona, este muchacho estaba vestido con franelilla, luego le mostraron otro señor con barba larga y una chaqueta de cuero, y así sucesivamente. Entonces le preguntaron que qué creían que hacían estas personas y qué eran estas personas. Así que algunos decían: mira, este muchacho de la barba, este señor de la barba debe pertenecer a una banda de motorizados y probablemente ni trabaje. Esta señora anciana parece que es una señora muy débil, muy frágil, y me parece que es muy conservadora, que no se da mucho con la juventud. Y luego dijeron del otro muchacho: este muchacho anda en franelilla, parece un delincuente, este muchacho
si yo lo viera me asustara, si yo me encontrara en la calle, debe ser un delincuente. Así que resulta que ninguna de estas personas acertó acerca de la definición y de lo que hacían estas personas. Y resulta que estas eran personas profesionales y con nobles tareas en su vida diaria. Esta persona que parecía de una banda motorizada y que parecía que andaba con una barba, que tenía una barba larga y una chaqueta de cuero y que parecía que pertenecía a una banda, no pertenecía a ninguna banda. Más bien era un tutor infantil, trabajaba con niños, dando charlas a los niños en un colegio. El otro muchacho de franelilla era un informático muy reconocido, un programador, un profesional muy capaz. Y resulta que esta anciana no era ninguna persona débil, era una persona muy activa, muy moderna, de pensamientos muy avanzados y muy dado a los jóvenes, trabajaba con jóvenes. Así que todos habían errado en su concepto personal porque habían sacado un juicio con lo que veían. Este experimento trataba de demostrar lo fáciles que somos de sacar conclusiones, pero también demuestra cómo el entorno influye en nosotros para pensar como pensamos y tener estereotipos, es decir, esas percepciones exageradas o superficiales acerca de cómo deben ser o cómo son las personas. Y muchas veces sacamos estas opiniones por nuestro entorno, por lo que la mayoría opina, piensa o escuchamos que hablan en casa, en las redes sociales o famosos, gente que seguimos y pensamos que son opiniones válidas, pero no tenemos opiniones propias, no tenemos a veces criterio propio. Muchas veces nos regimos por lo que está de moda y carecemos de criterio. No queremos racionalizar, no queremos pensar un poco, encontrar un porqué, porque no queremos muchas veces hacernos responsables de nuestras propias decisiones, de nuestros propios pensamientos. Queremos hacer lo que la mayoría, queremos estar en agrado con el entorno, porque no queremos enfrentar esa batalla ni fuera de nosotros, ni dentro de nosotros mismos. Es una batalla. Cuando tú comienzas a pensar por ti mismo, entras en una batalla. Esto es lo que estamos viendo en este episodio que estamos leyendo entre Jesús y Barrabás. En algún momento tenemos que decidir, en algún momento tenemos que elegir y lo hacemos todos los días. Todos los días tú estás tomando decisiones y parecen triviales, parecen naturales, porque a veces es como que están tabuladas, porque no queremos entrar en esa batalla interna entre responsabilizarnos de lo que deberíamos hacer y por qué lo hacemos. Porque generalmente decimos, pero si la mayoría lo hace, ¿por qué yo no hacerlo? Pero si esto es lo que la mayoría está opinando, ¿por qué yo no debo opinar lo mismo? Y resulta que estamos todos los días tomando decisiones y eligiendo. Y esto es lo que estamos viendo aquí en este pequeño versículo que acabamos de leer. Y inicia así, donde tenemos 4 protagonistas. Tenemos a la multitud, tenemos a Pilato, tenemos a Jesús Barrabás y a Jesús el Mesías. Y Barrabás y Jesús están parados frente a Pilato y la multitud debe decidir a quién liberar. Quizás tú puedes decirme hoy, ya yo me sé la historia, yo sé qué va a decir la gente, van a liberar a Barrabás. Pero es que la verdad es que esta pregunta sigue latente para nosotros hoy en día. Todos los días tenemos que decidir a quién vas a elegir. Por eso, hoy vengo a decirte, hoy vengo a hablarte, decide a quién eliges. Hoy tienes que tomar una decisión. La semana pasada hablábamos que decide perder para ganar. Porque siempre estamos decidiendo. Pero hoy vengo a hablarte
que debes tomar la decisión a quién eliges. Decide a quién eliges. Es fácil salirse del paquete. Es fácil decir, sí, pero la decisión la tomaron ellos. Miren esa historia, esa gente que mala. Mira cómo sacrificaron a Jesús inocente. Mira la decisión que tomaron y lo mandaron a la cruz. ¡Qué injusticia! Pero cuando tú lees este pasaje con detenimiento, está intencionalmente Dios permitiendo que se haya plasmado allí para que tú y yo aprendamos algo importante de este evento de salvación para la humanidad, para que entendamos que tú y yo todos los días estamos eligiendo entre Jesús y Barrabás. Y lo interesante de esto es que nosotros estamos parados y parece que no hubiera mucha diferencia, porque ambos se llaman Jesús. Algo interesantísimo de esto es que me llama la atención es que mientras yo investigaba este pasaje, resulta que para diferenciar entre ambos tuvieron que decir, bueno, utilizaron como el apellido o el segundo nombre de uno para identificar, y utilizaron Barrabás y Jesús el Mesías, pero en realidad ambos se llamaban Jesús. Muchos coinciden de que este nombre era muy común, así que uno de los escritos antiguos dice Jesús Barrabás, porque era muy común este nombre, y Barrabás viene del arameo que significa Bar Abba, que significa hijo del Padre. Jesús, hijo del Padre, y Jesús, el Mesías. Qué interesante. Parece un detalle, pero ¿saben qué? A mí me llama mucho la atención, porque delante de ti tienes a dos Jesús. Tienes a dos que te ofrecen aparentemente una alternativa. Barrabás era un hombre, una persona que estaba luchando contra el Imperio Romano y estaba acusado de sedición, de homicidio, de robo, es decir, que era una persona que se había levantado en armas contra el Imperio Romano y luchaba con sus fuerzas, organizó hombres, mujeres, personas que se levantaran y hasta habían asesinado en nombre de este ideal, en nombre de esta lucha. Y representaba el sentir de un pueblo, el sentir de la impotencia de un pueblo oprimido, de personas que tenían el deseo de querer salir de esta opresión y resolver sus problemas con sus propias fuerzas. Barrabás, también dice la Escritura en los evangelios, que era un hombre muy famoso, es decir, un hombre muy conocido. Tenemos a un Jesús famoso por querer liberar un pueblo con las armas, con las fuerzas, un Jesús Barrabás que representaba el sentir de muchas personas, y tenemos Jesús el Mesías que representaba la promesa profética y representaba aquel que tenía el poder, porque la persona decía, sí tiene poder, se ve que tiene autoridad, habla como quien tiene autoridad, ha sanado a muchos, tiene una palabra poderosa que confronta, que anima, pero también tiene una palabra que incomoda. Este Jesús incomoda, el Jesús el Mesías incomoda. Pensaron que fácilmente este hombre, con el poder que tenía, Jesús el Mesías, podía tomar el poder y quitarles el yugo de la esclavitud que tenían y de la opresión por los romanos, que tantos años lo llevaban oprimidos. Pero notaron que este Jesús el Mesías no tenía el más mínimo interés de gobernar ese reino terrenal, sino que hablaba de un reino de los cielos, y hablaba de que cada quien debería llevar su propia cruz. Hablaba de negarse a sí mismo, hablaba de hacerse responsable de sus decisiones. ¿Y sabes qué? A muchos no les gustó, y tenían parados allí enfrente, en este momento tenían parados a un Jesús Barrabás y a un Jesús el Mesías. Uno culpable, con delitos,
Pero me agrada este Jesús Barrabás porque está luchando contra aquello que yo también desprecio. Representa mi desprecio, representa mi inconformidad, representa aquello que yo no quisiera vivir, representa aquello que es mi dolor, representa eso que odio, eso que está en mis más bajos deseos, mis más bajos instintos, aquello que yo señalo y digo, no quiero vivir esto. Y representa aquel que se levanta y quiere cambiar las cosas con sus propias fuerzas, como yo quiero cambiarlas con mis propias fuerzas. Pero aquí está otro Jesús que me dice que no lo haga con mis fuerzas, sino que lo haga con sus fuerzas. Qué difícil decisión. Y lo tremendo es que esto me lleva a pensar que este episodio de la Escritura nos hace ver que nosotros tenemos todos los días delante de nosotros algo que tenemos que elegir, una decisión que tomar. Y resulta que en cada decisión que tomas, sea que vas a hacer un negocio, sea que vas a tratar un problema familiar, sea que vas a elegir a tu pareja y tú dices, wow, voy a decidir con quién casarme, voy a decidir qué trabajo tomar, voy a decir que sí o que no. Y parece que son decisiones. Tú dices, pero aquí no estoy eligiendo a nadie. Pero sabes que detrás de la cortina de cada decisión está Jesús. Jesús Barrabás o Jesús el Mesías. Porque las decisiones que tomamos, en cada decisión que tomas, si está basada en tus propios caprichos, en nuestros propios deseos personales, en querer tener el control, estás eligiendo a Jesús Barrabás. Pero si tú estás diciendo, esta decisión voy a tomarla aunque no me guste, aunque me parece que no me agrada, aunque yo quisiera que fuera de esta manera, pero entiendo que tengo que ir por aquí, estás eligiendo a Jesús el Mesías. ¿Por qué no solamente cuando le dijiste a Jesús que sí para que salvara tu alma, le dijiste que sí a Jesús y que ahí se quedó todo? No, en cada decisión que tú tomas todos los días, estás diciendo, eligiendo, estás decidiendo a quién elegir, como el pueblo eligió ese día, como el pueblo eligió esa tarde, eligió decir, quiero a este Jesús Barrabás. El pueblo eligió en el sentir de su preferencia, en el sentir de aquello que les parecía, que representaba sus emociones, su sentir de odio hacia este imperio. ¿Saben? Eso me demuestra a mí la naturaleza del ser humano. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, esta persona me parece que sí, voy a apoyar a esta persona, o me parece que esta persona, oye, excelente lo que está planteando, lo que está diciendo, y mañana decimos, no, me parece que es una persona que está cobardada, una persona que está así o asá. Es decir, cambiamos de opinión con rapidez. Un día alabamos y un día destruimos. Un día decimos que sí, otro día decimos que no. ¿Y saben por qué pasan esas cosas? Porque estamos no tomando decisiones ni eligiendo por un fundamento de un criterio sólido, sino por nuestras emociones. Y cuando hacemos las cosas así, normalmente elegimos mal, usamos mal ese poder que Dios nos ha dado de elegir. Jesús el Mesías representa aquello que es el camino correcto y verdadero, pero que generalmente no nos gusta transitar ese camino. Por eso, decide a quién eliges hoy, a Jesús Barrabás o a Jesús el Mesías. Decide a quién eliges hoy, a Jesús por preferencia o a Jesús por principios. Pero ¿qué es una decisión? ¿Qué es una decisión? Una decisión es el producto final de un proceso
que tiene cada individuo, de un proceso interno que tiene cada individuo antes de tomar una acción. Cuando tú tomas una acción es porque ya decidiste ir por ese camino. Y el poder de las decisiones es que cambian nuestras vidas. Cambian nuestras vidas. Cuando tú decides qué carrera tomar, cambia tu vida. Cuando tú decides con quién casarte, estás cambiando tu vida, tu futuro. Por eso es importante que entendamos que Dios nos pone ante una realidad donde nosotros tenemos que elegir, tenemos que decidir a quién elegimos a diario. Así que cada vez que tomes una decisión, piensa, estoy eligiendo entre dos personas, entre Jesús Barrabás y entre Jesús el Mesías. Pero yo puedo elegir a Jesús, a uno de los dos Jesús, por preferencia o por principios. Nuestras decisiones están basadas en una de estos dos principios, una de estas dos bases, o en una de estas dos corrientes o fuerzas que actúan en nuestras vidas. O decides por principios o por preferencias. Cuando decides por principios es porque tienes una regla moral, porque tienes una regla, un criterio sólido sobre qué está regida tu conducta. Es porque tú dices, yo tengo claro que mis principios morales y de valores están regidos por esto y por esto y por esto en la palabra del Señor. Yo no haría esto, pero sí haría esto, porque estoy claro quién soy delante de Dios, sea que me guste o que no me guste. Eso es tener principios. Tus convicciones están paradas firmes allí. Pero cuando decides, cuando tomas decisiones y eliges por preferencia, es porque tus decisiones están basadas en tus instintos, en tus deseos, en tus antojos, en tus sentimientos. Hoy tengo rabia, así que decido esto. Hoy estoy contento, decido esto otro. Hoy tengo ganas de comer esto, hoy tengo ganas de aquello, decido por aquello o por esto. Por cómo amanezca en el día, con qué pie me levanté hoy. Debe haber una relación coherente entre nuestras convicciones y compromisos. Si eres fiel a lo que crees, tus compromisos estarán alineados a estas convicciones. Porque el principio es una decisión de cada persona. Cada persona tiene sus principios, aunque no los diga. Y tienes que ser fiel a lo que crees. Hay algo que me llama la atención en este pasaje. Y es que, como les decía al principio, aquí yo veo 4 posiciones. Tenemos a la multitud. Y hoy tienes que decidir a quién eliges en cuanto a qué Jesús vas a elegir. Pero también tienes que saber cuál es tu criterio de elección. Si es por preferencia o por principios. Pero también tienes que decidir y elegir en qué lugar de protagonismo o de papel vas a tomar en este cuadro que te estoy presentando. Porque primero tienes a la multitud. La multitud refleja aquellas personas influenciados, fácilmente influenciables, carecen de criterio y son manipulables. Son esas personas que dicen, escuché que dicen esto o aquello, o me han dicho que mira, resulta que ahora la lucha de este tiempo es por estos ideales y por estas corrientes, y resulta que como es cool tú sigues esos ideales y no sabes ni por qué lo haces.
y tú dices, voy a luchar por el derecho de este o aquel, porque te parece noble, pero no tiene fundamento, y te dejas llevar por esto o por aquello, o porque aquel dijo, voy a hacer esto porque yo amo a tal cosa, o porque yo quiero la libertad, o porque yo quiero que la gente, no sé, pueda hacer o tal o cual cosa. Y resulta que nosotros somos fácilmente llevados de aquí para allá. Y la Escritura dice que Dios no quiere que seamos de doble ánimo. Dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Porque nosotros, Dios quiere que tomemos decisiones y elecciones firmes y que no seamos como la multitud, que no seamos personas que nos dejamos arrastrar y que hoy estamos diciendo crucifícale porque otro lo dijo. Dice que los sumos sacerdotes, es decir, los influencers del momento, los que marcaban la pauta del momento, le estaban diciendo al resto de la multitud qué debían decir, qué debían pensar y qué debían decidir. Y ese poder ni siquiera Dios se lo atribuye cuando te lo ha dado a ti el poder de elección, el poder de decisión. Cuando estamos en esta posición, es una posición quizá la más baja. Es donde no queremos realmente hacer nada. Y después decimos, no es mi culpa. Yo simplemente repetí lo que otros estaban diciendo. Pero hay un segundo papel, el de Pilato. Pilato es aún más culpable que la multitud. Porque Pilato entiende que Jesús es inocente. Es una persona con más luz, con más visión de lo que pasa. Por el lugar donde está. Por la información que maneja, por la posición que ocupa, por las capacidades que tiene. Pero saben, él aunque entiende que Jesús es inocente, no quiere comprometerse y dice la Escritura que se lava las manos. Decía él, no encuentro culpa en este hombre. Y lo mandó a Herodes para que Herodes haga lo que bueno tenga que hacer. Y Herodes te lo devuelve, dice, bueno, mira, yo tampoco consigo nada, así que toma la decisión tú. Y Herodes le dice, yo tampoco quiero tomar la decisión. Yo lo encuentro inocente. Y el pueblo dice, ¿qué dicen ustedes? ¿Sabe qué es tremendo? ¿Sabe qué me hace pensar esto? Las veces que yo entiendo algo, me doy cuenta de lo que Dios me está diciendo, de lo que Dios me está hablando. Y no quiero asumir la responsabilidad, sino digo, dime tú qué hago, dime tú qué decido, qué me aconsejas, qué camino tomo. Pero resulta que tengo claro el camino, pero quiero responsabilizar a otro de la decisión. O aquellos que Dios ha tratado en su corazón y los ha tocado, los ha quebrantado, los ha confrontado. Les ha mostrado el camino y la verdad. Pero aún no quieren asumir y decir, pero es que la mayoría no sigue a Jesús. Mira lo que el mundo dice, la mayoría dice que Dios no existe, la mayoría dice que Jesús es un cuento. Mira lo que dicen estos otros, ¿qué dice aquel? Pero resulta que en tu mente y en tu razón todo te dice, Jesús es la verdad, Jesús es la salida. O aquel que ya conoce a Jesús y ve lo que tiene que hacer y el Señor le habla a su vida. Y nos ponemos en la posición de Pilato y no queremos tomar la decisión. Queremos dejarlo en manos de otros. Pero dice la palabra que al que más se le da, más se le demanda. Que el que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, dice la Escritura, que ya está pecando. Que Dios nos ayude. Porque dice que Pilato le dice a Jesús, ¿eres tú rey de los judíos? ¿Eres realmente tú un rey?
Y Jesús le dice, ¿por qué lo dices? ¿Por tu propia cuenta o por lo que dicen los demás? Wow, a mí esto me impacta. ¿Sabes por qué? Porque yo siento que a veces le hago esta pregunta a Jesús. Señor, demuéstrame que... ¿Sabes qué es lo que le estaba diciendo Pilato a Jesús? ¿Eres tú realmente rey? Como, demuéstramelo. Quiero realmente saber si eres rey. Si hay algo en ti distintivo. Y Jesús le dice y le devuelve la pregunta. ¿Eso lo preguntas por ti porque tú estás inquietado o porque estás escuchando lo que dice la multitud? Jesús, siento que a veces me pregunta, ¿tú sabes lo que me estás preguntando? Porque parece que a veces le pidiéramos una prueba a Jesús de que Él es Dios, de que, Señor, demuéstrame realmente que tú quieres que yo vaya por allí. Convénceme, Señor, convénceme. Y Jesús no convence a nadie. Jesús no convence los caprichos del ser humano. Y Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Y una de las cosas es que nosotros tenemos que tomar una decisión y una elección, como lo tuvo que hacer Pilato, como lo tuvo que hacer la multitud, como lo tuvo que hacer aún Barrabás. Y Pilato se lavó las manos. Pilato dijo, no es mi culpa, me lavo las manos aquí y esta es sangre que no me corresponde. Y muchas veces nos sentimos cómodos con esto. Queremos ser personas que no nos comprometemos. Pero hay una tercera posición, un tercer papel, el de Barrabás. Una de las cosas para ver bien a Barrabás es que tenemos que quitarnos de la mente el Barrabás que hemos visto en las películas. El Barrabás casi diabólico. La Biblia no describe a Barrabás en su vida diaria ni qué pasó después, pero lo cierto es que es un ser humano. Tenía un ideal. Era fiel a lo que creía. Pero estaba claro en algo. Barrabás estaba claro en que él era culpable. Y él, aunque la Biblia no nos dice lo que pudo haber pensado o dicho, colócate en el lugar de Barrabás. Está viendo a Jesús, que está siendo señalado para que él pague una culpa que no cometió, cuando él sabe y entiende que él sí es culpable de homicidio, de un levantamiento. Él es culpable de todo lo que se le acusa. Él cree que su lucha es correcta, que esa es la manera de cambiar las cosas, pero sigue siendo culpable. Pero algo está claro, Jesús está muriendo en su lugar. Hay una novela de un afamado escritor. Hay una serie que sacaron en History Channel basada en esta novela. No la he visto, pero estaba leyendo la sinopsis de esta serie. Y me llamó mucho la atención porque este hombre escribe una novela basada en la perspectiva de Barrabás. Y planteaba que Barrabás tuvo que haber tenido un conflicto personal después de este evento. Porque si era una persona que sentía y pensaba un poco y era honesto con sus ideales, en algún punto él tuvo que haber dicho, ¿y quién era este Jesús? Que no se defendió, que estuvo dispuesto a morir por algo
que realmente yo debía haber estado en su lugar. Y yo no sé, pero si Barrabás tenía un poco de conciencia de su estado espiritual, de lo que él era como persona, en algún punto él tuvo que haber reconocido su culpa, tuvo que haber reconocido su inferioridad ante este otro Jesús que estaba parado al lado de él. Se tuvo que haber dado cuenta de que lo que estaba pasando delante de sus ojos era algo más trascendental que su lucha. Él tenía que haberse concientizado que si él con lo que había hecho había llegado hasta ahí, luchando por sus propias fuerzas, había más bien estropeado todo y había arruinado su vida, y estaba parado frente a otro Jesús que sin haber dañado a nadie estaba ahí parado también. ¿Qué sentido tenía? Si él tenía un poco de criterio, tuvo que haber investigado qué predicaba este Jesús. ¿Y saben qué? Me atrevo a decir que en algún punto Barrabás tuvo que tomar su decisión también en decir, o creo en este Jesús o rechazo a este Jesús. Porque mi hermano, tú y yo también somos Barrabás. Amigo mío, tú que me escuchas, tú y yo somos Barrabás, porque Jesús tomó tu lugar y Jesús tomó mi lugar. Y eso implica algo, aunque tú lo quieras aceptar o no. Jesús tomó tu lugar y mi lugar, como lo hizo con Barrabás. Y tú y yo somos Barrabás también. Y en ese punto, así como Barrabás tuvo que tomar una decisión y decir, este Jesús, ¿lo acepto o no lo acepto? Tú y yo también tuvimos que tomar una decisión, o tenemos que tomar una decisión hoy. De decir, si realmente este Jesús en mi corazón, en mi vida, me he dado cuenta que ha tratado conmigo, que se ha hecho real en medio de esta pandemia, en medio de mi crisis, en medio de mi situación, en medio de mi familia. Entonces hoy tengo que tomar una decisión y decir, ¿qué hago? ¿Sigo con mi lucha personal de querer cambiar las cosas a mi manera, con mis fuerzas, con mis métodos? ¿O honrar la muerte de este que tomó mi lugar para decirme que no lo haga a mi manera, sino que luche con sus fuerzas, que luche con sus armas, que luche de la mano con él? Barrabás tuvo que tomar esta decisión en algún punto de su vida, porque él salió caminando libre por esa puerta y Jesús fue camino a la montaña, a la cruz del Calvario. Y tú y yo hoy estamos aquí y tenemos el poder de elegir. Decide a quién eliges hoy. Y tenemos un cuarto personaje, el más importante, a Jesús. Jesús es la posición final. Es la persona que todos deberíamos querer llegar a ser. Vemos a un Jesús que ve con claridad, que entiende su llamado. Es decir, de toda esta gente en este panorama, imagínate las perspectivas de cada uno, la multitud, crucifícale, crucifícale. Ahora desde Pilato, uy, ¿qué hago? La multitud aquí arreciando, tengo este criminal y tengo este hombre. Pilato parado allí. Ve ahora a Barrabás viendo a su costado a un Jesús impresionado que está allí a punto de tomar su lugar y él a punto de ser puesto a libertad, quizá conflictuado. Pero ahora ponte en el lugar de Jesús. Jesús ve todo con claridad. Jesús no está conflictuado por si tiene que luchar contra el imperio, o que si tiene que complacer a la multitud, o si no quiere librarse de culpa. No, Jesús está claro. Jesús sabe quién es. Jesús entiende su llamado. Jesús sabe cómo luchar. Jesús sabe su papel. Jesús
es el Salvador. Jesús entiende la ceguera de unos, la indiferencia de otros y la impresión y el impacto de Barrabás. Jesús sabe que las cosas tienen que pasar. ¿Sabes? Hay algo que el Señor ha tratado con mi vida desde hace un tiempo atrás. Que hay cosas que tienen que pasar. Pero tú y yo muchas veces no queremos que pasen. Y posponemos que pase. Nos oponemos. Nos ponemos como Barrabás, nos ponemos como la multitud o como Pilato. No es mi culpa. Pero cuando te colocas en el lugar de Jesús, cuando asumes el papel, tu llamado, cuando le dices, Señor, soy tuyo y quiero ser como tú, entiendes que hay cosas que tienen que suceder. Hay cosas que no puedes posponer. Hay cosas que tienes que dejar que sucedan. Y sabes, eso a veces duele, asusta, atemoriza. No, es natural que sientas temor, que sientas miedo. Jesús estaba en el Getsemaní y él sabía que tenía que pasar. Y ora al Padre y le dice, Padre, no quiero ir a la cruz. No quisiera beber esta copa, pero que se haga mi voluntad y no la mía, Señor. Wow. ¿Cuántos hemos aprendido a ser como Jesús? Señor, quisiera que esto fuese así, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y lo que te pase, lo que tenga que pasar, Señor, que suceda. Hay cosas que tienen que suceder. Hay cosas que tienen que pasar. Y sabe que Jesús entendía esto. Él sabía que la cruz era dolorosa. Él sabía que el camino era duro. Él sabía lo que le esperaba. Pero él estaba claro que si él dejaba que eso sucediera, le estaba dando el control al Padre Celestial. Hoy tenemos que tomar una decisión y una elección. Y recuerda, cada vez que decides, eliges a quién. Decide a quién eliges. Decide en qué papel estás hoy asumiendo en tu vida. Decide a qué Jesús tomas. Primera de Corintios, con esto termino, dice así. Primera de Corintios de 23 y 24. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Si hoy has entendido que tienes que decidir a quién eliges, hoy quiero invitarte a que tomes la decisión correcta, tomes el papel correcto en tu vida. Y quiero orar por aquellos que desde la semana pasada el Señor viene hablándoles acerca de decisiones y no sé por qué otra vez tengo que hablar de decisiones. Quizás nuestro Dios sabe que tenías que volver a escucharlo. Quizás Dios sabía que yo tenía que volver a escucharlo. Pero sabes, las decisiones cambian vidas. Hoy quiero orar al Señor junto a ti para que sea Él ayudándote a ti y ayudándome a mí en las decisiones que tomamos y entender que cuando decidimos estamos eligiendo a alguien detrás de cada decisión.
y Jesús te dice, ¿a mí quién eliges? Elijamos siempre a Jesús, nuestro Salvador. Cierra tus ojos donde estás. Quiero orar contigo. Señor, te doy gracias porque nuevamente me confrontas contra la realidad de decidir y de las elecciones que tomo, Señor. Pensaba, Dios, que cuando fuiste a la cruz fue porque hace 2000 años unas personas eligieron y decidieron ese destino para ti. Pero hoy entiendo, Señor, que cada vez que tomo una decisión y no te tomo en cuenta, te estoy desechando. Y estoy decidiendo por Barrabás. Estoy decidiendo por aquello que me parece mejor. Por aquello que quizás es un capricho. Por aquello que quizás, Señor, es un sentimiento. Aquello, Señor, que quizás está basado en mis emociones. Está basado, Señor, en algo que no me deja ver con claridad, o porque otro decidió por mí. Por eso, Señor, hoy que primeramente quiero pedirte perdón, porque si en algunas cosas de mi vida no han salido bien, es porque no he elegido y no he tomado la decisión correcta. Perdóname, Señor. Hoy te pido me ayudes a ver con claridad como tú veías mientras estabas parado, Señor, ahí en el pretorio, Señor, delante de esta multitud, delante de Pilato y delante de Barrabás. Enséñame a ser como tú, Jesús. Te doy gracias en esta hora porque sé que tú obras de una manera especial en mi vida y en la vida de cada uno de los que oyen, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra y la coloco delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hoy has entendido este mensaje, pero sientes que nunca habías elegido y dices, oye, no sabía que tenía que elegir entre Jesús Barrabás y Jesús el Mesías. Y tu corazón te inquieta a decir, ya no elijas por ti mismo, por tus propios deseos, sino que te sientes inclinado a elegir a Jesús, tu Salvador, el Mesías. Quizás es el momento que repitas esta oración conmigo ahí donde estás. Cierra tus ojos y repite esta oración. Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, entendiendo que tú tomaste mi lugar, Señor. Que cuando yo veía a este Barrabás y lo veía como con desprecio, me estaba viendo a mí mismo, Señor, y no me daba cuenta. Hoy quiero elegir correctamente. Hoy quiero decidir correctamente. Y te elijo a ti, Jesús. Te recibo como mi Señor y Salvador. Sé que fuiste a la cruz en mi lugar. Perdóname, Señor. Sálvame e inscribe mi nombre en ese libro de vida. Y desde hoy quiero aprender a ser como tú, Jesús, y a cumplir mi llamado en esta tierra, Señor. Gracias. Amén y amén. Quiero agradecerte por escuchar esta palabra en este día. Quiero enviarte un gran abrazo y decirte que así como Dios te ama, también hay un pueblo que te ama, hay una iglesia que te ama. Nuestra congregación es una gran familia y queremos conocerte, queremos saber de ti. Escríbenos
seguramente serás contactado, serás atendido. Y a mis hermanos y amigos y familiares que escuchan, les envío un gran abrazo también de afecto, de bendición. Quiero darles las gracias por este tiempo compartido, por haber recibido esta palabra. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan una semana de mucha bendición. Seguimos en contacto a través de este medio. Dios te bendiga.